Asimismo, le damos la bienvenida al abogado Pedro Moreira. Él es especialista en criminología, magíster en criminalística también. Vamos a hablar acerca del tema de la cárcel de Ecuador. ¿Cuál es su diagnóstico? Bienvenido también, abogado Pedro Moreira. Muchas gracias, Ana Belén. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación y un caluroso abrazo a todos quienes escuchan y ven diariamente su programa. Y mira, el tema de la crisis carcelaria que vive el país no tiene una respuesta fácil, no tiene una única respuesta, necesita que de manera articulada los organismos del Estado, las funciones del Estado, tracen soluciones a mediano y a largo plazo. Principalmente soluciones en la función judicial y la función ejecutiva. Ya se veía venir todo este problema. Hay otros analistas que mencionan en cambio que se vivía en Ecuador un narcoestado desde hace 10 años. ¿Usted pudo prever este tipo de acontecimientos que están pasando ahora en las cárceles? Mira, hablar de narcoestado es hablar de palabras mayores y ventajosamente el país aún no es un narcoestado. Existe un alto nivel de peligrosidad, existe un alto nivel de delincuencia, el tema de las cárceles está descontrolado lastimosamente, pero no se debe a que sea un narcoestado. Primero debemos entender que en el país no existe una política criminal clara. Luego debemos comprender que no es la delincuencia la misma, hay que escindirla, hay que disgregarla, hay que establecer cuáles son los delincuentes de bagatela, cuáles son los delincuentes de cuello blanco, cuáles son los delincuentes transnacionales a través de la droga, dentro de la misma droga cuáles son los delincuentes microtraficantes que evidentemente no tienen un rebote respecto a las bandas transnacionales. Hay que ver quiénes están presos por el sencillo hecho de consumir drogas. Entonces, en función de eso, cuando entendamos eso y cuando podamos dividir a las personas privadas de su libertad por la naturaleza de su delito, por el perfil criminal que tengan, recién podremos tener un análisis serio de la situación carcelaria. Pero suelto de huesos decir que el Ecuador es un narcoestado me parece muy peregrino de parte de quienes lo hayan dicho. Bien, en este caso también el tema de presupuesto sería muy importante conversarlo porque comentaba Guillermo Lazo que en caso de que se vuelva a dar o en caso de que sea muy emergente el tema de las cárceles, él daría aproximadamente 24 millones de dólares. Pero ¿qué más tiene que pasar para que pueda dar este dinero, abogado Pedro? Porque es necesario también. Vemos ya en reportajes, por ejemplo, que los sensores detectores de metales no sirven, que las pantallas están apagadas, que los guías o que los guías también están en este tema de corrupción. Cuéntenos un poco acerca de eso. Miren, Abelén, no he escuchado tamaña barbaridad del presidente Lazo de que hay que esperar a que haya otra masacre para recién asignar un presupuesto. Pero el presupuesto debe de ser girado o emitido o asignado inmediatamente. El detalle está en que no solo con dinero se resuelve esta situación. La situación carcelaria hay que resolverla desde varias aristas, entre esas desde la función judicial, dejando de dictar prisiones preventivas de forma irracional, crear más unidades o dotar a las unidades existentes de más jueces en materia penal, en materia penitenciaria, en tribunales, en salas, descongestionar el agendamiento de audiencias penales, eliminando los pools de jueces. Esa es una solución a mediano plazo. Luego debe asignarse más presupuesto a la función judicial para que exista mayor facilidad del despacho de las causas, para que no estén audiencias represadas ni le pidan plata a los presos para que les pongan las fechas de audiencias. Luego debe hacerse una reforma legislativa para cambiar ciertas restricciones legales en determinados procesos, que hayan procesos más abiertos con penas de menor data. No sirve de nada que usted mande a la cárcel por 40 años a una persona cuando ni va a revivir al muerto, ni va a rehabilitar al agresor, ni la víctima, sea familiar o deudo del muerto, va a recuperar en algo su tranquilidad. Entonces, lo que tenemos que buscar son penas que no trasladen venganzas privadas ni venganzas públicas, sino penas que logren rehabilitar a la persona. Y obviamente, pues que haya un centro de rehabilitación como tal, no una bodega humana como es lo que tenemos hoy en la mayoría o casi todos los centros penitenciarios del Ecuador.
Es importante el tema que comenta justamente de la rehabilitación, porque efectivamente uno entra ahí, pero sale peor de cómo ingresa. Sale con mañas nuevas, sale mucho más afilado, se puede decir, el delincuente, el que realmente está ahí por algún tipo de sicariato o por algún tipo de violencia súper fuerte. En este caso también, ahora, ya se ha comentado también el tema de la privatización de este servicio penitenciario. ¿Crees que es lo ideal para la cárcel del Ecuador? Ana Belén, antes de responderle le pongo un ejemplo. Usted debe andar por los 20, 21 años. Dios no lo permite a usted, la privan de su libertad y la condenan a 20 años de cárcel. Después de 20 años de cárcel, después de 6 meses no tiene amigos. Después de un año seguramente su pareja ya la ha abandonado, y esto un año siendo muy generoso. Lo único que le queda fuera a usted es su papá y su mamá, porque hasta su equipo de fútbol probablemente desaparezca, descienda o pase algo. Entonces, si usted condena a 20 años a una persona, o a 40 años a una persona, o a 30 años a una persona, esa persona se vuelve o se convierte en un despojo humano. No tiene motivaciones para salir, peor aún si no se lo rehabilita. Si lo que se hace es hacinarlo en una cárcel, darle mala comida, tratarlo mal, ¿qué podemos esperar de ese ser humano? Ahora, replique ese ejemplo en 2.000, 3.000, 4.000 personas y tenemos un tema gravísimo. El Estado ecuatoriano debe hacer, especialmente la función ejecutiva, convenios marcos con el Ministerio de Trabajo, con el CENESID, con el SECAP, con cualquier entidad que permita, con el gremio de los artesanos, que permita a los privados de su libertad, a los que quieren rehabilitarse, enseñarles un oficio. Tenemos una propuesta que la estamos tratando de incorporar a una ley. Con Carlos Alviar Urbano desde Quito estamos tratando de crear un equipo jurídico que dé propuestas proactivas para la solución al tema carcelario, que no se soluciona trasladando el preso de un lugar a otro, se soluciona integralmente para mañana. Entonces, ¿por qué no pagarle, en lugar de que el Estado le dé gratis la comida, bueno, la mala comida a los privados de su libertad, ¿por qué no pagarle un sueldo, a un salario básico de $400 a un privado de su libertad? ¿Qué se hace con ese sueldo mientras él está preso? Por el tiempo que sea que esté preso. El 25% de eso servirá para su manutención. El otro 25% servirá para cuando él salga en libertad, tenga un fondo para poder comenzar de nuevo. El otro 25% será para la víctima como reparación y el otro 25% lo pueden asignar para la familia de esta persona para que se mantengan durante que él está en la cárcel. Entonces debemos pensar, no como, insisto, no de forma vengativa, sino tratando de solucionar el problema, tratando de que nuestros privados de libertad, que siguen siendo seres humanos aunque estén privados por cualquier situación, tengan cómo rehabilitarse y salir socialmente luego de cumplir su pena a contribuir con la sociedad. El asignar a las personas en la cárcel únicamente lo que está logrando es esto. Y obviamente, más allá del tema penitenciario, como prevención, la única forma de prevenir el delito es con educación y con trabajo. Si el Ejecutivo no genera trabajo y no invierte en educación, las próximas generaciones seguirán viendo estos actos criminales que no responden a temas de nacionalidad o a olas migratorias, responden a hambre y falta de educación. ¿Cómo está, abogado Moreira? Orlando Murillo lo saluda y gracias por estar aquí en el set de OMC Noticias de Ecuador en directo. Sí, usted está analizando lo que debería enfocarse hacia el futuro, pero sí me gustaría un poco analizar también los orígenes de esta situación. Y como usted bien dice, este es un problema donde tienen que intervenir diferentes entidades del Estado, ¿verdad? El propio Ejecutivo, la función judicial, la Asamblea Nacional, donde habrá que reformar leyes, la propia universidad, donde tendrá que formar a jueces criminalistas capaces de que conozcan a profundidad esta situación, y jueces, debo entender que con la especialidad penitenciaria, para que también vayan aportando en la solución de la misma, de tal suerte que debe conformarse a través del organismo técnico que lo existe como asesor principal del Ejecutivo, conformarse toda una entidad, todo un equipo capaz de superar estos problemas, sin dejar de analizar el por qué ha ocurrido. Usted bien plantea, hay que procurar que los PPL tengan una actividad a lo interno de la penitenciaría, sobre todo para que aprendan
que trabajando es como se logra generarse un recurso para comer. Y aquí los ecuatorianos nos hemos gastado millones de dólares procurándoles dar una comida. Y el único que se ha beneficiado son los corruptos. Y hay un audio que tiene mucho de verdad, y se lo envié a varios asambleístas para que analicen el tema, de la empresa que actualmente le da la alimentación a los PPL, que pone en sus propuestas carne, pura carne, pero que les da hueso y hueso rehervido a los PPL, cuyo gerente o empresario de apellido Villagrán ha hecho y deshecho, y de acuerdo al audio es en el que se acusa que ha permitido el ingreso de muchas cosas porque se han destruido escáneres, se han destruido cámaras a lo interno de la penitenciaría, al menos aquí en Guayaquil, para ver lo que hoy estamos viendo con matanzas atroces. ¿A quién responsabilizar de eso, en su criterio, abogado Moreira, cuando hubo un director del SNAI, Edmundo Moncayo, doy nombres y apellidos, que está muy tranquilo en su casa, pero que ha de tener la conciencia muy manchada porque él ha permitido todo esto que hoy estamos lamentablemente comentando, abogado Moreira? Orlando, buenos días, gracias nuevamente por la invitación a su espacio. Permítame por favor saludar a Vanessa Andino, a Mixili Vaquerizo y a Luis Antonio Valencia, que ven la transmisión por Facebook. Luis Antonio Valencia no el futbolista o el exfutbolista, sino un colega abogado. A ver, mire Orlando, déjeme empatar las ideas con la última pregunta de Ana Belén y con la suya. A ver, en el país no existen personas capacitadas para poder servir como guías penitenciarios. Con el respeto de los señores guías penitenciarios actuales, ellos no están capacitados para eso. De acuerdo. Si privatizamos la cárcel, ¿a quién se la concesionamos? Muchos dicen porque el afán de muchos es evocar cómo funciona Estados Unidos. Estados Unidos es un país maravilloso, que tiene gente maravillosa, pero tiene problemas y realidades sociales diferentes a los nuestros. Entonces, pero chévere, traemos una empresa concesionada de Estados Unidos o le concesionamos a una empresa americana el manejo de las cárceles, o israelita. Pero ellos no van a traer, primero porque está prohibido por el Servicio de Compras Públicas, segundo porque está prohibido por el Código de Trabajo, tercero porque está prohibido por la Constitución. Ellos no van a traer personal ni israelí ni gringo. Tienen que capacitar personal ecuatoriano para poder asignarlos como guías penitenciarios. Caballeros y damas que nos escuchen. Ni los guardias de seguridad privada están capacitados. Ni la policía ecuatoriana está capacitada en realidades penitenciarias. ¿De dónde vamos a sacar la gente para asignarlos esto? Y perfecto. Preparamos por 6 meses, por 1 año a los nuevos guías penitenciarios. ¿Cuál es la solución a esto? ¿Cómo va a cambiar la realidad ecuatoriana privatizando la cárcel? ¿Qué varita mágica tiene la empresa que sea que no puede hacerlo el mismo Estado, capacitando de mejor forma a sus guías penitenciarios? Entonces el problema no es de decirlo tan pomposamente, privaticemos las cárceles, el problema es integral. Y conectándolo con lo que usted me dice, más allá del señor Moncayo, quien no lo conozco ni en persona ni por televisión, el problema del servicio de rehabilitación no es solamente el de la comida, que es clamoroso, por cierto, porque en algún momento, si la memoria no me es ingrata, cobraban $10 por preso, por el rancho, como le llaman, y le daban espiltrafa, pues esa por ahí. Así es. Aparte que existe una sinvergüencería que es el economato, de que tienen que poner ahí dinero los familiares del preso para que el preso pueda comerse unas galletas que cuestan $5 en la cárcel, y una botella de Coca-Cola cuesta como $10. Así es. Entonces, el Estado es el llamado a proveer de la alimentación a los presos, pero alimentación que tengan sus 3 comidas bien proporcionadas, ricas en nutrientes, ricas en vitaminas. Pero no que exista un mini market adentro de la cárcel, ni para lo bueno ni para lo malo. Porque el que está preso no va ni a fumar, ni a tomar Coca-Cola, ni a tomar Pepsi para hacerle barra a las 2 marcas, ni a chupar, ni a vivir bien. El que va preso va a rehabilitarse. Y la rehabilitación lleva consigo algo de sacrificio, que es el privarse de las cosas que normalmente haríamos en la calle. Entonces, ¿por qué debe existir un economato? ¿Por qué ninguna autoridad, ni la Contraloría General del Estado, ni la Fiscalía, ni el mismo SNAI, ni la Presidencia de la República,
regresan la mirada a cómo se está contratando la alimentación de los presos. Y lo peor es que el día lunes se dijo que iban a estar desabastecidos por lo menos 2 días, porque por todos estos incidentes que son el cuarto o el quinto amotinamiento o la cuarta o la quinta masacre en menos de 5 años, por estos incidentes no se habían abastecido. Entonces esa gente iba a estar sin comer un día, sin las 3 comidas, sin desayunar. Entonces dejemos de ser inmisericordios y dejemos de ser indolentes. Porque estén presos no es que no tienen derechos, tienen los mismos derechos que usted que nos ve, que usted que me entrevista y que yo. La única diferencia es que ellos están cumpliendo una pena y están ajustando sus cuentas con la sociedad por un delito que cometieron, sea el más execrable o sea robarse una gallina. Pero ellos tienen los mismos derechos que usted y que yo. Entonces tenemos que hacer algo y el Estado está obligado a hacerlo. Ahora miremos el tema hacia la Asamblea, donde se deben elaborar leyes que permitan una auténtica rehabilitación y no hacinamientos como estamos viendo en las cárceles del país. Se han propuesto algunos proyectos de reformas legales. Sin embargo, la anterior asamblea como la esta están enfocados en otro tipo de cosas, en cobro de diezmos, en cobro y de devolución de dietas porque se van de una ciudad a otra, pero no auténticamente hacer un proyecto legal que permita superar los problemas que tiene el país, no solamente a nivel de cárcel, sino de la sociedad misma y de la economía nacional. ¿Cómo usted ahí analiza cuáles son y hacia dónde debemos enfocar el tema para luego enfocarnos en la preparación que deben tener los jueces? Porque ahí es otra cosa. Y acabamos de poner un pensamiento al inicio del informativo donde dejamos entrever que solo el dinero y quien lo tiene y tiene poder es el que maneja la ley a su antojo, porque no hay juez que se pueda no agachar o inclinarse ante el poder del dinero, abogado Moreira. Mire, déjeme también saludar a Mayuri Vega, Candy Zambrano, y aquí más, pues me reclaman que no les Usted tiene un grupo de fans. Sí, más o menos. Lo voy a invitar mucho más para poder seguir incrementando nuestra audiencia también. Con todo placer y gusto. Mire, me parece un poco injusto aseverar que 2 cosas, que los asambleístas se preocupan en otras cosas y que los jueces se reverencian ante el dinero. Ciertamente existen muchos asambleístas que van a pasear, a conocer Quito, a vender puestos, etcétera. Pero al menos en lo que yo conozco, se ha conversado con 3 asambleístas para lograr canalizar reformas a la ley. Si puede decir los nombres nos gustaría Con para todo saber, gusto. porque usted me hace corregir. En verdad no son todos los asambleístas. Es un grupo, una gran mayoría que está destinado o dedicado a otra cosa menos a lo que dice la Constitución, que es legislar y fiscalizar. Mire, con los 3 asambleístas que se ha conversado el tema son con Ferdinand Álvarez y con Fausto Jarrín, los 2 de la bancada de UNES, y con Ricardo Vanegas de la bancada de Pachacuti. Con ellos se está discutiendo, incluso se sugiere crear una subcomisión que haga reformas al COIP enfocadas no solamente en la parte procedimental o en la parte de tipificación de delitos, sino también en esta parte importante que es la parte ejecutiva de la pena, de la ejecución de la pena. Y luego de los jueces, mire, ciertamente existe una corrupción galopante en el sistema de justicia. Porque, ojo, no solamente corrupción es recibir un dinero, sino también no hacer lo que está obligado a hacer el juez o el fiscal. Pero seamos también honestos, yo los invito como periodistas investigadores que vayan al Ban Borja, que vayan al Complejo Judicial de Florida, que vayan al Complejo Judicial de Valdivia en el sur de Guayaquil, que vayan los más cercanos al Complejo Judicial de Durán, que vayan al Complejo Judicial o a la Unidad Judicial de San Borondón. Están en condiciones deplorables los señores y las señoras jueces, en especial en Albán Borja, que es donde existen los tribunales de lo penal y los jueces de garantías penitenciarias. No hay ni agua en los baños, no hay aire acondicionado, no hay comodidad de ninguna clase. Los funcionarios tienen que tener ventiladores en sus escritorios para tratar de algo calmar el calor. Entonces, si tenemos a los jueces de una forma tan precaria, imagínense qué le puede interesar tener a los presos. Si los presos los vemos como los peores parias de la sociedad. Ahora, si a los jueces los tienen casi que sudando la gota gorda, sin ningún tipo de prolijidad en el trato, en la atención, no hay ni siquiera agua en las baterías sanitarias, ¿qué podemos esperar de el trato a los presos? Entonces, ¿existen jueces de garantías penitenciarias? Sí, pero existen 5 para toda la provincia.
para una población carcelaria de más de 5.000 personas. Entonces, ¿cómo puede ese juez o esos 5 jueces resolver las causas si no tienen el equipo técnico adecuado? La mejor forma es que la función judicial le toque la puerta al Ministerio de Finanzas, que dejen de gastar dinero en tantas pendejadas, me disculpa, entre esos esa consulta popular que no va a servir para nada, e inviertan o inyecten dinero en la función judicial y en el sistema penitenciario. Que regrese el Ministerio de Justicia, que durante su vigencia se manejaba no perfectamente, pero mejor que ahora el tema carcelario. Ese SNAI no sirve para nada. Y nobleza obliga, también hubieron errores en el Ministerio de Justicia cuando existía, pero por lo menos se puede perfeccionar las cosas. Todo es perfectible. Pero se necesita un ministerio que conozca la materia y se necesita que alguien a quien pongan no sea un farandulero ni un tiktokero, sino alguien que sepa cómo manejar el tema, al igual que en la gobernación de la provincia. Sí, totalmente de acuerdo en cuanto a la situación en que se desenvuelven los fiscales y jueces, pero ahí también se han quedado, ¿no? Porque el reclamo debería ser al Consejo de la Judicatura, que debo entender es quien administra toda esta situación. Y ante el silencio, si no estamos viviendo lo que estamos viviendo, no sale a flote esto que usted está prácticamente denunciando. Y ojalá que las condiciones se mejoren en ese ambiente, como se mejoren también en las cárceles del país, donde hay la decisión, de acuerdo al decreto emergente que ha suscrito el presidente Lasso, para superar el problema. Abogado Moreira, importante lo que usted ha puntualizado aquí en Ecuador en directo y a través de este informativo OMC Noticias, y me lo dejo con su despedida y alguna recomendación adicional para las autoridades, para la Asamblea y la sociedad misma, que va a seguir debatiendo este tema por un buen tiempo. Orlando, déjenme enviar unos últimos saludos a Alberto Peña Loque, a Yesenia Velasco, a Yamil Menéndez, a Alice Morán y a Wendy Vélez, a Carlos Luis Fierro. A ver, mire, ciertamente el tema del Pandora Papers es importante, pero que no sirva como una cortina de humo para distraer el problema carcelario, ni sirva como un tema de arrinconamiento al presidente de la República para que reparta el pastel. Este tema tiene que tratarse, el tema carcelario, no solamente ahorita, porque mañana hay otro escándalo en el país como los Pandora Papers y nos olvidamos. Vamos de escándalos en escándalos, no se soluciona nada y los escándalos siguen. Mire, deberíamos vender las historias que pasan en este país a alguna plataforma de streaming para hacer plata, porque aquí todos los días hay un escándalo diferente. Así es. Pero amén de eso, están en juego las vidas de seres humanos. No es que se están matando entre ellos, no es que no importa porque son presos, no es que está bien para que haya menos delincuencia. Son seres humanos, insisto, así hayan cometido el delito más execrable. En el último amotinamiento de hace 2 o 3 meses atrás, mataron a un cliente mío que estaba esperando una audiencia para resolver su situación jurídica. No era ni chonero, ni lagarto, ni tigrerón, ni nada de esas cosas. Era un hombre humilde del campo que estaba preso porque no tuvo una buena defensa en su momento. Entonces, esa persona... Perdón que lo interrumpa, usted me hace recordar el profesor de 81 años que está también preso, ha cumplido más de la pena sin tener responsabilidad, de acuerdo al accidente que hoy se conoce, se le cruzó una moto que se pasó una luz roja, fallece uno de sus ocupantes y el juez lo mete preso, cuando hay delincuentes como los 2 que amenazaron la vida del conductor que no se dejó limpiar el parabrisas, con puñal en mano, y ahí la justicia no hace absolutamente nada, y cuando actúa ya es tarde, porque ahora que la fiscalía inicia una acción por sí ante sí, ya los 2 tipos han de estar en buen recaudo. Continúe, abogado. Claro, bueno, es verdad, en parte es verdad, pero lo que quería puntualizar, porque agrava y ahonda el problema, es que la sala de lo penal lo sigue convocando a audiencia, ya cuando tiene más de 3 meses muerto. Es decir, ni fiscalía, ni los jueces de la corte, ni el SNAI han informado o saben que esa persona perdió su vida. Entonces, ¿a dónde estamos? En pleno siglo XXI, que está todo computarizado, que tuvimos un apagón informático mundial el día lunes y el mundo se paró. No sepan después de 3 meses que una persona fue asesinada en una cárcel que debió contar con la protección del Estado porque constitucionalmente está reconocido así. Entonces, esas son hilachas del problema mayor y que debe ser preocupación de todos nosotros.
no porque solamente los abogados nos debe interesar, debe interesarnos a todos, porque nadie, absolutamente nadie está exento de que por un malentendido lo metan preso. Porque en este país lo más fácil es que te metan preso por gusto. Y como usted lo ha dicho, Orlando, los que deben estar presos a veces no lo están. Entonces el presidente de la República le hago un llamado desde mi humilde tribuna. Yo no soy nadie para pedirle nada al presidente de la República. De hecho, ni siquiera voté por él. Pero le pido como su mandante, que a la larga soy, que no deje que presiones populacheras impidan que se haga una reforma a el tema penitenciario. Emita los indultos o emita los decretos que debe emitir, disponiendo que las personas que le falta un corto tramo para recuperar su libertad y de delitos de bagatela, de delitos menores, recuperen su libertad. Y a la clase política ecuatoriana, hagamos una verdadera reforma al sistema penitenciario. Muchas gracias.